Sí, no, yo no coincido para nada. Es decir, el saldo de la infancia con pobreza estructural en la Argentina, después de un ciclo de 12 años, de abundancia, porque el ciclo del kirchnerismo no fue un ciclo de escasez, fue un ciclo de abundancia en Argentina y en la región, pero más en Argentina que en otras partes de la región. Y además, con un partido que tenía mayoría en los dos cámaras del Congreso. Entonces, el saldo de 5 millones de niños, 5 millones de niños con estructura, digamos, con pobreza estructural, esto es importante. Primero, el 30% en esta condición, pero además, a no todo el mundo, la asignación no era universal. Había 1,4 millones de chicos que no recibían la asignación universal. Es decir que, dentro, digamos, es decir, no es que hubo una política de blindaje y de desarrollo. La asignación universal, hay que decirlo, no arregla nada más que la supervivencia. No es una política para el desarrollo, es una política para evitar para garantizar supervivencia. Pero esto es lo que no hizo el kirchnerismo y no lo hizo porque no quiso, porque no fue una prioridad, porque los recursos los tuvo y las mayorías en el Congreso también. Ahora, porque en Argentina tenemos esta pobreza estructural en 32 años de gobiernos democráticos, porque los gobiernos se dedicaron a hacer oficialismo en lugar de gobernar. Hacer oficialismo es cortoplacista. Gobernar es políticas de mediano a largo plazo. Por eso digo yo que la asignación universal, todos lo sabíamos, porque la asignación universal, digamos, son políticas para contener la pobreza estructural, es decir, para garantizar supervivencia, pero no para terminar con la pobreza estructural. Está bien, pero hay un mientras Entonces, tanto, el tema ¿no? es, hay una red que había que hacer. Yo quiero ser explícita en esto, porque cuando hablamos del Estado, parece que el Estado es de todos y no es de nadie. Acá hay partidos de gobierno que son responsables. Esto no tiene que ver ni con la dictadura, esto es lo que construyó la dirigencia democrática en Argentina. Entonces, tenemos que hacernos cargo. No es lo mismo haber tenido y haber elegido no. Y yo quiero decir una cosa acá que es muy importante. La ley 26061, que fue la ley de protección integral a la infancia, sancionada en el 2006, porque este país tiene buenas leyes, pero esas leyes no se transforman en políticas concretas. Tenemos que designar el defensor del niño. 9 años sin esa designación. Si hubiésemos tenido esa figura, ese defensor de los niños tal vez hubiese ayudado a hacer que los gobiernos no hagan oficialismos. ¿Por qué? Porque es la figura que permite judicializar, ¿para qué? En los derechos de incidencia colectiva. Todo lo que el informe de la UCA dice que no tuvo esta gente. Perdón, diputada, acceso a la salud, al hospital y a la educación. Nadie... La Argentina no cuenta con un régimen penal juvenil. Estamos con una ley de la dictadura. Debemos eso. Estamos violando. Es interesante, podríamos hacerlo otro día. Claro, pero quería decir algo que es muy importante, porque estamos trabajando, muchos diputados y diputadas de todos los partidos políticos y asociaciones, como Infancia en Deuda, todas las asociaciones, porque la figura del defensor del niño es importante. ¿Por qué? Porque la figura del defensor del niño controla la implementación de política de los oficialismos y evita daños mayores. Se han peleado por la paternidad los distintos partidos de la asignación universal. No, yo creo que es una política... A ver, la pregunta es, hay un mientras tanto. Coincido. Yo insisto, digo, en la medida que no se retiren los planes, quiere decir que la política falló, fracasó. Ahora, en el mientras tanto, ¿no era necesaria? Pero totalmente de acuerdo que era necesaria, pero lo que digo es, son políticas focalizadas para garantizar que, ¿qué cosa? La supervivencia, pero no el desarrollo, el ingreso. Discúlpame, el ingreso, que es adicional, garantiza la diaria, pero no el desarrollo. ¿Sabés lo que es desarrollo? Vivienda, educación, calles limpias, no ser víctimas del narcotráfico. Eso es lo que no tienen, por eso son marginales. Y ese mundo de informalidad tiene dos. No todo el mundo la pasa igual, las mujeres y los niños las pasan peor, pero le quería decir, hay dos cosas. Primero, durante el ciclo del kirchnerismo, digamos, 1,4 millones de chicos no fue universal la asignación, y eso hoy sí lo es, se avanzó en eso, mayor cobertura. Y segundo, otra cosa que es importante, que estamos debatiendo en el Congreso, la sala de 3 obligatoria. Tenemos que evitar lo que dice el informe de la UBA, que el 40% del 30% de los jóvenes en Argentina que están en asentamientos urbanos tienen déficit educativo estructural. La sala de 3, con la obligatoriedad que se va a sancionar ahora, va a ser lo que fue la escuela pública de Sarmiento en este contexto de desigualdad total. Es decir, volver a tener educación para evitar el déficit estructural en la adolescencia.